Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar nuestras clases de seguridad de redes. Vamos a hablar de cuáles son o cuáles deberían ser las técnicas básicas de defensa que tendríamos que implementar como para tener un primer nivel de seguridad dentro de nuestra red. Vamos a hablar de medidas de control de acceso físico, de medidas de control de acceso lógico y de otros controles simples que se podrían implementar. Cuando hablamos de control de acceso físico estamos hablando del acceso de una persona a una zona particular, ¿verdad? Como sabemos, no es lo mismo entrar a un edificio que a una oficina que tenga un solo piso y que cada lugar va a requerir un manejo particular, ¿verdad? Por ejemplo, la recepción de una empresa podría tener ciertas medidas de seguridad, mientras que el lugar donde se alojan los servidores de la empresa deberían tener otras medidas de seguridad, mayores por supuesto, ¿verdad? Algunas preguntas que nos van a poder ayudar a determinar qué controles de acceso físico podemos implementar podrían ser, por ejemplo, a cada terminal de la PC de la empresa debe acceder una sola persona o pueden acceder varias. Si una persona dañase esa terminal, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué sucedería si alguien de la competencia accede a esa terminal? Y si existe un desastre grave en el edificio y por algún motivo, ¿verdad?, esa terminal pierde su funcionamiento, deja de funcionar, si desaparecería toda la información. Obviamente cada empresa va a tener una respuesta distinta a esto. Por ejemplo, no es lo mismo una terminal de una caja de un supermercado que una terminal de una caja de un banco. En cuanto al perímetro de seguridad, lo primero que tenemos que establecer es detectar cuáles son las máquinas más vulnerables o más sensibles y establecer un perímetro de seguridad sobre ellas. Un perímetro de seguridad nos va a permitir a nosotros tener un control físico alrededor de esas máquinas. ¿Cuáles son los equipos a los que más debemos proteger? Obviamente servidores, switches, routers, bueno, y si tenemos todavía hubs, también los hubs. Recordemos, ¿verdad?, que bueno, como vimos en clases anteriores, tener acceso físico a un servidor, ¿verdad?, permite una gama increíble de ataques, ¿verdad? También a los switches, ¿verdad? Yo puedo tener acceso a la consola si es que no está debidamente protegida con un usuario mínimamente y contraseña, ¿verdad? Y así también las terminales. Como comenté, no es lo mismo tener una terminal, por ejemplo, de un supermercado, donde bueno, podría hacer ciertas actividades que una terminal de una caja de un banco donde podría hacer otras. Ahora, ¿cómo protegería, por ejemplo, los dispositivos móviles? Algo también que tengo que tener en cuenta, porque hoy en día hay mucha gente o muchas empresas que asignan dispositivos móviles como notebooks, tablets o incluso celulares a sus empleados, y también tengo que tener cierto tipo de protección sobre esos dispositivos. Algunas reglas básicas que se pueden implementar son, por ejemplo, agrupar las máquinas relevantes o más sensibles, ¿verdad?, dentro de una habitación segura. Es decir, por ejemplo, que si yo tengo un servidor de archivos y un servidor de base de datos, no tenerlas en dos oficinas distintas, sino tenerlos solamente en una sola oficina y tener un perímetro de seguridad establecido alrededor de esa oficina. Alejado de los visitantes, bueno, si tengo, por ejemplo, un edificio con dos pisos, ¿verdad?, idealmente esa habitación con los servidores no debería estar en la planta baja, debería estar en un piso superior. Y también implementar, como siempre decimos, medidas de protección según la necesidad. Por ejemplo, podrían ir desde tarjetas de acceso a control humano, que haya una persona controlando quién entra y quién sale, ¿verdad? Pero si queremos implementar obviamente más medidas de seguridad, dependiendo de cuán valiosa es la información que está ahí adentro, podríamos, bueno, ya depende de la economía de nuestra empresa y cuánto esté dispuesto a gastar para proteger ese activo, ¿verdad? Una vez que estoy estableciendo ese perímetro, ¿verdad?, y esas protecciones, ¿verdad?, siempre es importante poder dejar por escrito una serie de reglas y normas para poder acceder al espacio físico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno entra en un banco, que tienen cartelitos que dicen, mira, no se puede ingresar con sombrero, no se puede ingresar con lentes, ¿verdad? Lo que se está estableciendo de esta manera son normas o reglas, o un poco más allá, ¿verdad?, políticas, que son ya como normas más estandarizadas, donde tienen reglas y castigos por romper esas reglas, ¿verdad?, que deben ser claras, ¿verdad? Es ideal que estas reglas no queden en esos carteles, ¿verdad?, o en instrucciones verbales, porque puede prestar a interpretaciones. Las reglas deben estar siempre escritas y deben asegurarse que todos los empleados conozcan estas reglas y las acepten formalmente. La formalización de estas reglas se logra mediante el establecimiento de las políticas internas, que los empleados, ya sea, ¿verdad?, cuando se les contrata o en algún momento del inicio de su trabajo, ellos deben conocer, aceptar e incluso pueden ser incluidas en los contratos de trabajo.
Sobre los controles de acceso lógico, usualmente un acceso lógico va a constar de dos fases, ¿verdad? La identificación, donde yo voy a decir yo soy Diego, y la autenticación, donde voy a probar que soy Diego, ¿verdad? Una vez autenticado, el sistema de control, además de hacer el control de autenticación, debe tener otro control que permita establecer qué puede hacer ese usuario y qué no. De vuelta hablando de un ejemplo, por ejemplo, en la caja de supermercados, usualmente vemos que el cajero puede ingresar productos para cobrarnos, pero no puede reversar un ingreso, ¿verdad? Tiene que llamar a un supervisor que tiene que pasar una tarjeta con el que se puede realizar ese descuento por haber cargado mal un producto. A eso se refiere lo que es la autorización, ¿verdad? Definir qué puede hacer cada usuario. Y también es muy importante que todos los sistemas tengan registros de auditoría, que puedan registrarse todas las actividades de todos los usuarios, porque en caso de que haya un incidente se va a poder investigar o saber, bueno, cada paso del incidente, ¿verdad? En qué momento que pasó y quién hizo algo. Además, es recomendable tener procesos de autenticación fuerte. Hoy en día ya no es más confiable el uso de una contraseña simple. Hemos visto que por ataques ya sea de ingeniería social o de ataques de fuerza bruta, o incluso los dumps de base de datos de contraseñas que hemos visto a través del curso, se pueden acceder a una gran cantidad de usuarios y contraseñas, ¿verdad?, en internet, con las que se pueden intentar romper los servicios. Entonces es siempre importante, si es necesario, ¿verdad?, aplicar sistemas de autenticación fuerte. Un sistema de autenticación fuerte requiere, además de la contraseña, que es algo que el usuario sabe, otro elemento que puede ser algo de lo que se es, por ejemplo, un control de biometría. Hoy en día los celulares, la mayoría trae controles biométricos de reconocimiento facial o reconocimiento dactilar, o algo que se tiene, por ejemplo, un stick USB o una tarjeta de acceso. Haciendo un paréntesis en lo que es contraseñas, ¿verdad? Usualmente los sistemas hoy en día proveen varios esquemas de gestión de contraseñas, ¿verdad?, o de administración o de configuración de contraseñas. Por ejemplo, en un sistema operativo como Linux, yo podría configurar un montón de particularidades que quiero que tengan la contraseña de los usuarios. Usualmente estas configuraciones no vienen, o vienen, mejor dicho, con la configuración por defecto, que no tienen una configuración muy segura, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo implementar en mis sistemas operativos un bloqueo de cuentas por intentos fallidos, que por ejemplo me ayudaría a mitigar los peligros de ataque por fuerza bruta. Si alguien está intentando más de 10 veces romper una contraseña, la cuenta se bloquea y yo al menos podría estar dándome cuenta de que hay alguien realizando esa acción. Cambio de contraseñas periódico y obligatorio. Esto es factible de configurar, aunque hoy en día ya no es más una recomendación de los estándares. Los estándares actuales dicen que solamente un usuario debería cambiar su contraseña si es que sospecha de que ha sido vulnerada, o si efectivamente se da cuenta que ha sido vulnerada. Control de repetición histórico de contraseñas, eso es para evitar que un usuario intente poner una contraseña anterior. Control de contraseñas triviales, Linux puede realizar un control contra un diccionario, de vuelta, tratando de mitigarlos con los ataques por diccionario. Y reglas para la creación de contraseñas, donde se pueden establecer una longitud mínima y una complejidad mínima, donde yo puedo pedirle un mínimo de caracteres especiales, un mínimo de números, un mínimo de longitud. Todas estas condiciones, si bien son factibles de aplicarlas, por ejemplo en Linux y probablemente en la mayoría de los sistemas, usualmente no se hace un enforcing de esto, o no se obliga a los usuarios a tener esto aplicado, ¿verdad? Y esto serviría muchísimo, ¿verdad?, para evitar que ciertos atacantes puedan, por ejemplo, adivinar contraseñas muy fáciles o utilizar diccionarios para hacer ataques de fuerza bruta. Con respecto a la entropía, es probablemente una de las mayores propiedades o la mayor fuerza que puede tener una contraseña. La entropía se define como el desorden o la menor cantidad de orden que pueda tener una contraseña. Por ejemplo, si yo uso una regla mental o un algoritmo mental para definir mi contraseña, como por ejemplo, qué sé yo, la contraseña de un sitio web va a ser las primeras letras del sitio web más mi nombre de usuario más un número en particular que yo conozco, y aplico ese mismo esquema para otros sitios web, tiene muy poca entropía esa contraseña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo podría de alguna manera descifrar ese orden y poder acceder después a los demás sitios, ¿verdad? Entonces lo ideal es que una contraseña tenga mucha entropía, es decir, que no esté basada en ningún sistema o ningún algoritmo, y que sea lo más caótico posible. Así también, ¿verdad? Hoy en día se aconseja, ¿verdad?, que al momento de elegir una contraseña, esta contraseña no sea una sola palabra, o no esté basada en una sola palabra, sino que es mejor
utilizar una frase de contraseña, ¿verdad? Hay mucha gente que utiliza párrafos de libros, párrafos de canciones, ¿verdad? Porque eso hace más difícil un ataque de fuerza bruta, un ataque de adivinación. Por último, obviamente, ¿verdad? El reuso de contraseñas es otro peligro muy actual. ¿Por qué, verdad? Porque puede ser que un sitio pueda ser hackeado y obtenidas todas las contraseñas de ese sitio. Y si yo estoy utilizando las mismas contraseñas que utilicé en ese sitio en otro sitio, bueno, de vuelta, no sirve de nada que mi contraseña haya sido espectacularmente compleja o que tenga la mayor entropía posible o haya utilizado 2 párrafos de un libro, ¿verdad? Porque esa contraseña se vuelve conocida. Y si uso la misma en otros sitios, ¿verdad? Es cuestión simplemente de atacar los otros sitios y tendría acceso a esos lugares. ¿Cómo puedo manejar entonces una variedad de contraseñas? Hoy en día se están utilizando gestores de contraseñas como LastPass, KeePass, OnePassword o Dashlane, que simplifican el uso de las contraseñas. Estos son software que a mí me permiten gestionar varias contraseñas, se integran a los navegadores, tienen aplicaciones móviles y facilitan mucho el uso y la seguridad de las contraseñas que yo pueda tener. Por último, ahora hablando de autenticación fuerte y de, bueno, qué es un usuario, tenemos hoy en día muchas herramientas que me ofrecen biometría, ¿verdad? Se pueden usar control de voz, control de retina, control de huellas y controles faciales. Pero tener en cuenta, ¿verdad?, que hoy en día todos esos sistemas están siendo atacados por lo que se llaman deepfakes. Ahí dejo 2 links donde pueden ver un poco más de qué son. Básicamente las deepfakes lo que utilizan es inteligencia artificial para estudiar todos los movimientos faciales de una persona y son capaces de aplicar esos movimientos faciales dentro de la cara de otra persona. Bueno, la biometría no solamente tiene el problema de las deepfakes, tiene otros problemas, ¿verdad? Como, ¿qué pasa si se roba la base de datos biométricos? Un rostro, por ejemplo, no es privado como una contraseña que yo a lo mejor solo lo sé yo y bueno, y si hay algún problema la puedo volver a cambiar, ¿verdad? Yo no puedo volver a cambiar mi rostro o no puedo volver a cambiar mi huella dactilar. Otro método de autenticación fuerte son tokens de acceso de alguna manera, ¿verdad? Puede ser un token físico, por ejemplo un stick USB que debo insertar cada vez que quiero acceder a un sistema, o una smart card, que es una tarjeta con un chip especial que debo ingresar en mi computadora para poder acceder a algún sistema, o tarjetas RFID, ¿verdad? Bueno, que tienen también un chip especial. Y pueden ser también token por software, ¿verdad? Donde yo tengo aplicaciones especiales asociadas a mi cuenta de usuario que me generan un número aleatorio basado en el tiempo o basado en algún esquema que necesito ingresar además de mi contraseña en el momento de acceder. Otros controles que yo puedo implementar, bueno, además de lo que hablamos de controles de acceso físico, controles de acceso lógico y controles de acceso fuerte, ¿verdad? Como doble factor de autenticación con biometría o tokens, ¿verdad? Siempre implementar permisos acotados. Por ejemplo, los permisos que hablamos de autorización, ¿verdad? Un usuario no debería poder tener acceso a toda la funcionalidad del sistema, ¿verdad? El sistema debería tener acceso a las funcionalidades agrupados en roles con diferentes niveles. Encriptación de los datos que se almacenan en caso de que alguien robe la base de datos, que esos datos estén encriptados de alguna manera y que bueno, sea necesario igual romper el esquema de encriptación para poder acceder a esos datos. Ahí no es necesario encriptar toda la base de datos, sino probablemente quizás los datos sensibles. Por ejemplo, no debería tener las contraseñas de los usuarios almacenadas en claro, deberían estar almacenadas en forma encriptada. Destrucción de los dispositivos que no se usen más, por ejemplo, si cambio el disco duro de un servidor por un disco duro de mayor tamaño, ese disco duro que dejo de usar por más que esté funcionando, debería yo destruirlo de alguna manera para que sea muy difícil por lo menos recuperar los datos que estén ahí, ¿verdad? Y siempre cifrar el tráfico de red, ¿verdad? Como vimos, hay muchos ataques man in the middle, intercepción de datos, que permiten capturar los tráficos que van pasando por la red, ¿verdad? Sobre todo, bueno, si estoy utilizando sistemas a través de internet, eso pasa a través de varios routers donde cualquiera de esos puntos se podría capturar esos datos y tratar de romperlos. Entonces, siempre que sea posible encriptar esos datos, ¿verdad? Ya sea a través de HTTPS o la implementación de VPN o incluso el sistema podría encriptar datos que sean más o menos sensibles. Para agregar una nueva capa de encriptación, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, sistemas HTTPS sobre VPN, tenemos 2 niveles de encriptación, pero podríamos, si los datos son muy sensibles, ¿verdad?, encriptar de vuelta los datos antes de enviarlos a través de HTTPS y a través de la VPN, estableciendo un nuevo nivel de encriptación, ¿verdad? Obviamente eso da una nueva capa de seguridad, pero siempre estamos hablando de que la seguridad debe implementarse por capas, bueno, según la criticidad del dato que yo quiera proteger.
Eso es todo por la clase de hoy. Hemos hablado de controles básicos que se pueden implementar, ¿verdad? Con esos controles no es que vamos a estar un 100% seguros, pero probablemente vamos a poder aproximarnos a un concepto que habíamos hablado al comienzo, que era la regla de Pareto, donde podríamos probablemente con este 20% de controles que podemos aplicar, detener el 80% de los posibles ataques que pueda tener nuestra red. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.